bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la revista Derecho del Trabajo de Thomson Reuters. Agradecemos nuevamente a la editorial por el espacio. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Maza. El doctor Maza es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho también por la Universidad de Buenos Aires y ha sido juez de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta el 2018, casi el final, ¿verdad, doctor? Así que bueno, lo conocemos, es un doctrinario que ha escrito varios artículos y revistas y libros, así que en ese sentido hoy nos viene a hablar de un tema muy particular. Hace muy poco salió un nuevo baremo de la ley de riesgos, así que lo que nos circunscribe al encuentro de hoy es hablar un poco de ese nuevo baremo y de la ley de riesgos en lo particular. Doctor, ¿qué opinión le...? Bueno, el baremo que modifica, que mejor dicho, que es modificado por el 549 de 2025, es un tema de naturaleza médica, por lo cual yo no puedo hacer más que un par de observaciones sin entrar en los aspectos médicos porque no es mi disciplina. Lo primero que marcaría son dos cosas positivas. Uno, que por fin hay un poco de movimiento. El sistema de riesgo de trabajo no se puede decir que funcione bien, por lo menos a lo largo y ancho del país, genera críticas el funcionamiento de las comisiones médicas y hace muchos años que no hay cambios en este plano. Yo creo que desde que la Corte Suprema en Pogonza cerró toda hipótesis de inconstitucionalidad, hay que aceptar que, bueno, este es el camino, un camino llamativo. Los trabajadores y las trabajadoras que sufren infortunio del trabajo son los únicos habitantes de este país que no pueden ir a un tribunal judicial, constitucional, tienen que llevar sus trámites a un órgano administrativo. Pero bueno, la Corte se expidió, la historia está terminada, entonces sería bueno que se trabajara sobre el funcionamiento de las comisiones médicas, que repito, por lo que yo escucho a lo largo y ancho del país, genera más críticas que halagos. Que haya movimiento, esa es una buena noticia, que por lo menos este baremo, que había sido modificado en el año 2014, es decir, hace 11 años, por el decreto 49 del 2014, merecía una modificación, una actualización. Fíjense qué grave es el inmovilismo, que el listado de enfermedades profesionales, confeccionado en 1996, principios del 96, solo tuvo dos modificaciones. Una en el año 2003, por el decreto 1197, que introdujo dos patologías, dos infecciones, el mal de Chagas y el de los rastrojos, antivirus, perdón. Y en el 2014, el decreto 49 introdujo tres grandes grupos de patologías. Pero es muy llamativo que con lo que se mueve la ciencia, que todos los días ve cosas nuevas, descubre nuevos vínculos causales, etc., el listado de enfermedades profesionales ha tenido nada más que 5 cambios. 2 con el primer decreto, 3 con el segundo. Es decir, por ejemplo, el COVID no está listado. Bueno, eso fue una decisión heterodoxa del gobierno anterior, que reacciona frente al COVID y en vez de incorporarlo como una enfermedad profesional, que era lo más fácil, inventaron una nueva categoría de las enfermedades no listadas, pero presuntamente profesionales. Una cosa bastante barroca, ¿no? ¿Para qué inventar una nueva categoría si se la podría haber resuelto de la manera que el mismo sistema prevé? Bueno, yo digo, es una buena noticia que se haya movido. También es para remarcar que hacer un baremo de esta naturaleza es una tarea ciclópea. O sea, no es algo sencillo, es un trabajo muy, muy complejo. Si bien hay modelos, hay baremos en todo el mundo y más de uno en cada país, de todos modos es un trabajo como para sacarse el sombrero. Ahora bien, después hay críticas. Yo escucho a mis amigos médicos y algunas cosas me sorprenden. Por ejemplo, la reforma elimina la diferencia en la valoración de la incapacidad entre la mano diestra y la mano no diestra o no dominante. Cuando el sentido común nos dice que uno dice, qué suerte que me agarré con una puerta la mano inhábil.
Porque bueno, me puedo lavar los dientes, puedo firmar, puedo escribir, me puedo lavar, etc. Es muy llamativo esto, ¿no? También es muy llamativo que se achican los límites o las bandas del arco para fijar las incapacidades. En realidad, los críticos, los médicos y las médicas que lo critican, dicen que lo bueno es que haya un arco amplio y que quizás se debieron haber incorporado datos o reglas orientativas para decir por qué por ejemplo, no sé, la pérdida de la falange distal del dedo medio, por qué vale tanto por ciento o tanto, qué se puede tener en cuenta para que sea menos, más, el medio, etcétera. Bueno, esto al achicar la evaluación, en una ciencia que aunque es una ciencia dura no es exacta, nadie puede saber cuánto vale la pérdida de la articulación de una falange, parece un criterio que va a ser bastante ruido. Después, como digo, el análisis de cada caso hay que hacerlo con conocimientos médicos, de los que yo carezco, por supuesto. Si bien la experiencia de 30 años como magistrado me ha permitido ver cientos y cientos de casos, no es la disciplina de la que yo puedo hablar autorizadamente. Pero remarco esto, que se ha hecho algo. Me parece que hay que hacer muchas cosas más. Creo que la Superintendencia de Riesgos, con esta feliz noticia, duerme un sueño excesivo. Es hora que alguien vaya y le dé un beso para que reviva, ¿no? Como Blancanieves. Y hay mucho para hacer. Hay que emprolijar el procedimiento. Ese procedimiento de las dos grandes resoluciones que hay es enmarañado, oscuro, contradictorio, de una complejidad que cualquiera que se acerca, cualquier profesional del derecho que se acerca porque quiere manejar un proceso, se encuentra con una pared, es inaccesible, es incomprensible. O sea, la Superintendencia de Riesgos tendría que encargarle a alguien, a un equipo que debe tener seguramente en su plantel, procesalistas, constitucionalistas, administrativistas, para hacer un procedimiento sencillito. Fíjense que cualquiera de nosotros puede ir a litigar a cualquier tribunal del país, de otra provincia, porque cualquier código procesal, más allá de todas las similitudes, los 24 códigos provinciales tienen un parentesco esencial, tienen un ADN similar, pero las pequeñas diferencias uno las aprende rápidamente. Si yo tuviera que defender un proceso en Mendoza, bueno, sé que es tribunal de instancia única y que hay una vista de causa, que tengo que ofrecer la prueba con la contestación de la demanda o con la demanda y la contestación. Ya está, es fácil. Ahora usted le dice a alguien que no sabe de esto, me acompaña en un procedimiento ante la Comisión Médica, por ejemplo, ante apelar la resolución de la Comisión Médica local, les aseguro que 99 de cada 100 profesionales de derecho dicen, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se come? No saben qué hacer. Yo a diario recibo consultas de colegas de todo el país, la mayoría vinculados por el posgrado de riesgo de trabajo que yo dicto en la Facultad de Derecho de la UBA, porque me dicen, doctor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué resolución aplico? ¿Esta, la otra? Miren, es tal el grado de complejidad que tiene, que el otro día me sorprendió un superior tribunal de provincia, no voy a decir cuál, por respeto, donde el tribunal de esa provincia supremo dice, la reforma que la ley 27348 le introdujo al artículo 46 de la 24557, régimen recursivo, no se aplican en las provincias no adheridas a la ley. Es un error de derecho grosero. Ese efecto modificatorio general se modificó el artículo 46 y es aplicable en todo el país. Lo que está supeditado a la adhesión es el título primero. Y esto lo dice un superior tribunal. Es la muestra de lo inaccesible que es este régimen. Entonces, esta es una gran deuda de la superintendencia que no requiere ley, porque yo me hago cargo en este momento pensar en una ley que introduzca los 2, 3 cambios que harían falta. Por ejemplo, que el trabajador cuyo empleador no tiene RT, por lo menos si está registrado, sea atendido ante una contingencia por alguna RT del sistema.
O sea, que la superintendencia le atribuya una RT para que lo atienda y que después esa RT recupere lo que gaste en asistencia o lo que pague en prestaciones económicas del fondo específico para enfermedades profesionales o en una acción de repetición contra el empleador si es solvente. Porque ¿qué culpa tiene el trabajador que su empleador haya perdido la afiliación o que nunca se haya afiliado? Curiosamente, los autores de la ley, allá por los años 90, sostenían, y alguna de ellas sigue sosteniéndolo, actualmente diputada por la provincia de Córdoba, sostenían que esto era un régimen de seguridad social. Nosotros con el profesor Ackerman sostuvimos desde el inicio y lo seguimos diciendo que esta es una ley de responsabilidad individual del empleador con aseguramiento obligatorio, pero la responsabilidad es del empleador. Por eso el artículo 28 establece que si el empleador no está asegurado, responde él directamente y no una RT, obviamente. Bueno, si lo quieren acercar a un régimen que se hace cargo de contingencias que son propias de la seguridad social, como es la pérdida temporal o definitiva de la capacidad laborativa o la muerte, no se puede dejar a la víctima sin cobertura por un incumplimiento de su empleador. Entonces, es una forma de incorporar ese segmento de trabajadores, que no son pocos, a la cobertura. Hay varias cosas más para hacer. Por ejemplo, habría que volver a instaurar el pago mediante renta periódica, que fue derogado por la ley 26773 en razón de los defectos que la ley original tenía. ¿Por qué digo que hay que volver? Por dos motivos. Primero, porque es nuestra obligación internacional. Argentina ratificó el convenio 17 de la OIT, cuyo artículo 5 dice que los países se comprometen a pagar las grandes indemnizaciones y la muerte, o por incapacidad o por muerte, mediante renta periódica. Cuando la 26773 lo deroga, volvemos a incumplir el convenio internacional. Pero además por otra razón. Los laboralistas vivimos diciendo que los trabajadores dependientes son inferiores negociables. Algunos dicen hiposuficientes, todos coincidimos que hay una cierta incapacidad negociable, llamémosla así, que no sabe administrar bien su capital. Por eso hacemos insensibles los salarios, embargables solo en una proporción, irrenunciable, bla, bla, bla. La vida profesional muestra que un trabajador, obrero metalúrgico, obrero textil, peón rural, obrero de la construcción, cobra una indemnización por un grave daño, por ejemplo, hoy 50, 60, 70 millones de pesos, y no lo sabe invertir. No lo sabe invertir el ministro de Economía. Calculen ustedes qué puede hacer un pobre trabajador o una pobre trabajadora cuando recibe ese dinero. Al poco tiempo va seguramente al estudio a preguntar si no hay algo más para cobrar. ¿Por qué? Porque pagó lo que debía de alquileres o despensa, o le cambió la camionetita del yerno para que haga un reparto y se quedó sin plata. Por eso la OIT dice que hay que pagar de esta manera. Ahora, ¿qué pasó? La 24.557 en su mezquindad, una ley de una mezquindad deplorable, tenía una trampa extraordinaria, porque decía que había que pagar una renta periódica equivalente al 70% del ingreso base mensual del último año, en forma vitalicia. Pero ¿dónde estaba la trampa? Que la RT debía transferir a la compañía de seguro de retiro no el capital técnico necesario para poder pagar esa renta, sino que tenía un tope, originalmente 55.000 pesos dólares. Si ustedes van hoy a una compañía de seguro de retiro y dicen, quiero sacar un seguro de retiro para que cuando yo cumpla 60, 65, 70 años pueda cobrar todos los meses una suma, en 5 minutos le hacen la cuenta con una calculadora científica. Mire, si usted me deposita, vamos a poner un ejemplo, $1.000.000, nosotros a partir de los 60 le vamos a pagar, pongámosle, $2.000 por mes. Si usted le dice, pero yo no tengo $1.000.000, yo puedo poner $100.000, ningún problema, le dice. Le vuelta el cálculo, pero la renta no va a ser de $2.000 por mes, será de 150. Esto es lo que pasaba. La ley decía que había que pagar el 70%, pero en otro artículo ponía un tope a la suma a transferir. En los hechos, ¿qué pasó? Las rentas que se liquidaban eran
absolutamente insuficiente. Trabajador que hoy tuviese un ingreso base mensual, pongámosle, de 2 millones de pesos, por ahí la renta que le pagaban era de 500.000 pesos. Entonces lo hacía inconstitucional era este modo de liquidarla, no que se pagase así, porque tiene una razón de ser. Además, el convenio de la OIT tiene una válvula de salida. Es siempre y cuando la víctima o los derechohabientes no acrediten que pueden hacer un uso razonable del capital. Exactamente igual que en cualquier daño y perjuicio civil, donde un menor o un incapaz no puede retirar el dinero, se invierte, pero los representantes pueden pedirle al tribunal la autorización, por ejemplo, para comprar un inmueble para no estar pagando alquileres, etcétera, etcétera. Bueno, este es un cambio para pensarlo, pero requeriría una ley y nuestro país está atravesando un momento en el que es impensable. Pero la supervivencia de riesgo de trabajo puede hacer cosas que mejoren el funcionamiento de las comisiones médicas, que me parece que es fundamental, porque ya que es la vía obligatoria para dirimir las divergencias entre una víctima, un derechohabiente y la RT o el empleador autoasegurado, bueno, tienen que garantizar el debido proceso y tienen que ganar en prestigio. Yo no puedo juzgar si la mala fama de las comisiones médicas es justificada o no. Aunque he tenido un caso, que ahora está en la justicia, donde propuse hacer el recurso ante la Comisión Médica Central para que la comisión se luciera. Era una muerte doblemente desafortunada. Primero porque le causó la muerte al trabajador y segundo porque este pobre trabajador tuvo la mala suerte de que no iba manejando un camión, se le compensó y falleció. De no chocarlo, como era un profesional no lo chocó. Si lo hubiera chocado, la RT lo hubiera pagado por un hecho súbito y violento. Como no chocó, como paró, pero no califica como enfermedad profesional, la RT dice no es ni una cosa ni la otra. Es un absurdo del sistema, una laguna. Hice el recurso a la Comisión Médica Central pensando que lo iban a trabajar bien, no era una entorsis de tobillo, era una muerte, y pude comprobar porque la mayoría de los colegas del país hablan muy mal de las comisiones médicas. Un dictamen que no emana de la comisión médica, sino de un servicio auxiliar, que sería como un perito jurídico para la comisión médica, que es la Secretaría Técnica Letrada. De alguien ignoto, alguien que no es un especialista, al que no podemos recusar, porque a los peritos no podemos recusar en un caso. Estos secretarios técnicos no, pero creo que la superintendencia tiene mucho para hacer en esta materia. En cuanto al baremo, que repito, es de naturaleza médica, sí me llama la atención que no he tomado conocimiento que haya habido consultas abiertas. Me parece que era un tema para escuchar a las partes colectivas interesadas, a la Facultad de Medicina, etcétera, etcétera. Siempre nos llamó la atención a los observadores que en 1996, cuando aparece el listado de enfermedades profesionales, el decreto 658 del 96 y el baremo del 659, nunca se supo a ciencia cierta quiénes lo hicieron. Pese a que, repito, son trabajos meritorios y nadie tiene el derecho a pedirle la perfección. Son cosas muy complejas. Nunca supimos quién. Entonces no sabemos si esto lo hicieron personas de excelencia o si lo hizo cualquiera. Imagínense ustedes que el Código Civil y Comercial se hubiera modificado y no supiéramos que detrás estuvieron, o más que detrás, al frente, Hayton, Lorenzetti y la más grande de todas, Aida Kemelmacher de Carlucci, viuda de Carlucci, para ser más preciso. Eso le da prestigio, ¿no? Respetabilidad. Acá no sabemos, otra vez no sabemos bien quiénes lo hicieron. Sería bueno, en todo caso, que la superintendencia lo publique esto y diga, el capítulo traumatológico lo hizo el profesor o la profesora tal, el de psiquiatría tal, porque ayudaría a que sea más respetable. Lo cierto es que el baremo, aunque tiene naturaleza médica en sus contenidos, tiene una gran incidencia jurídica. Porque los abogados y las abogadas, cuando acompañamos a un trabajador o una trabajadora que ha tenido un infortunio, tenemos generalmente que recurrir,
salvo que esté en juego la responsabilidad en sí, la naturaleza del hecho, etc., tenemos que recurrir en un tema que es médico. Entonces, necesitamos, a su vez, asesoramiento de profesionales de la medicina, pero hay que acercarse al baremo. Estamos a fines del 2025, esta ley entró a regir en agosto del 96, es decir, que el año próximo va a cumplir 40 años. Y la gran mayoría de los profesionales del derecho que yo conozco, que cursan una carrera en la maestría, nunca han buceado en el decreto 658 sobre enfermedades profesionales. La gran mayoría no se tomó el trabajo de bucear un poquito. Asusta, porque es complejo. Tiene un lenguaje médico, tiene un método complicado, porque la lista no está hecha por enfermedades, sino por agente nocivo. Bueno, lo que bueno, se dedican al ejercicio de esa rama justo que hagan riesgos. Ahí tal vez lo leyeron porque bueno... Pero muchas veces hacen los recursos, los planteos y los recursos, sin profundizar en esto. Entonces, encima que es complejo para acceder, el consejo profesional es, hay que encararlo igual. Y cuando uno encuentra un obstáculo médico en la comprensión, hay que recurrir al asesoramiento, la interconsulta con profesionales de la medicina, porque hay temas que son médicos, hay temas que son mixtos, por ejemplo los factores de ponderación, etc., tanto en materia de riesgo como en materia jubilatoria, que requieren que nosotros, los abogados y las abogadas, nos hagamos ayudar por profesionales de la medicina que nos lean o traduzcan lo que se puede leer de este baremo, del baremo reformado, me refiero. Es un consejo, creo que elemental, no atreverse a recurrir, en algunos casos la cuantía de la incapacidad es muy importante porque, por ejemplo, no es lo mismo un 49% que un 50%, porque nos va a dar un tramo indemnizatorio más, en el artículo 11, apartado 4, no es lo mismo un 65% que un 66%, que nos va a dar incapacidad absoluta. Consejos no lo discutan solamente con criterios o con argumentos jurídicos, sino que es muy importante nutrirse de las reglas de la medicina para fundar estos recursos. Porque si no, los tribunales, los verdaderos tribunales, los judiciales, que no están formados por médicos, se encuentran imposibilitados de entender o de comprender la razón que nosotros en nuestros planteos estamos argumentando. Así que esto me parece un consejo elemental, ¿no? No sé si... Le agradecemos mucho al doctor Massa por acompañarnos, porque la verdad es un tema que pocos y pocas entendemos con detenimiento. El doctor tiene mucha expertise en el tema, ha escrito las leyes comentadas que hemos estudiado en la facultad, así que le damos un aplauso, le agradecemos mucho por acompañarnos. Un gusto. Gracias, doctor. De nada.